Quédate hermano porque te voy a enseñar a cómo identificar pantalones Levi's originales y no fallar en el intento, para que no te estafen. Lo primerísimo que debes hacer es ir familiarizándote y conociendo los diferentes estilos y también las diferentes referencias. Las referencias que yo te recomiendo, que tienden a ser las más utilizadas y que te aseguro van a ir muy bien con tu outfit, se van a acoplar muy bien a diferentes estilos, es primero la 501, que es la regular, la más clásica, la 505, la 510, la 512, la 514 y la 550. Las referencias 501 y 505 son de corte regular. Lo único que cambia es que la 505 tiene cremallera y la 501 siempre va a tener botones en esta zona. La 510 y la 512 son muy parecidas, lo único que cambia es que la 510 es skinny y la 512 es slim tapper. Esto quiere decir que el 510 es más ajustado y el 512 también es ajustado, pero en la zona de la cadera tiende a ser un poco más holgado. Ya tendríamos la referencia 514, que es un tiro recto, y la 550, que es un relax fit. Este se acopla más a los estilos oversize. Ahora, lo que debes hacer para comenzar a identificar si un pantalón Levi's es original es prestarle atención a las costuras. Estas deben ser precisas, consistentes, no deben estar sobrepuestas, es decir, que el hilo debe verse continuo, no debe verse un hilo encima del otro como un remiendo o cualquier cosa. También deben ser precisas, deben estar derechas, no tienen que tener ondulaciones, que se corre un poquito la máquina o algún punto, nada de eso. Algo que cabe destacar es que el color de los hilos no es tan relevante, ya que en algunos casos, como puedes observar, el hilo tiende a ser del mismo color del pantalón. Digamos, si quieres escoger un Stonewash, que es un color clásico, que sería el azul que estás viendo en pantalla, este sí tiene los colores clásicos de hilos, que sería el dorado color cobre, y en algunos casos en el bolsillo de acá, espera que te lo muestro. En el bolsillo de acá este hilo tiende a ser más claro, incluso en la parte donde va cogida la correa, que no me acuerdo cómo se llaman estos strips, este hilo también tiende a ser más claro. En cuanto a esta etiqueta, que es muy típica de Levi's, siempre debe estar en esta posición, no debe estar ni muy abajo ni muy en el centro del bolsillo. Tiene que estar bien puesta, que el hilo tampoco se vea sobrepuesto, acá solo hay una pasada de hilo. También debe estar recta en relación al bolsillo. Si tú ves, el bolsillo no es un bolsillo recto, sino que tiene una inclinación, por ende la etiqueta también tiene esa inclinación, pero a su vez está recta en relación a la distancia de este bolsillo o esta costura. En cuanto a las letras, estas guardan cierta simetría en comparación a la costura. Como lo decía, ninguna está más pegada al pantalón, por ejemplo la S no está más pegada que la L, siempre guardan esa distancia, la L siempre va en mayúscula y de resto todas van en minúscula. En algunos casos te pueden decir que la E va en mayúscula, pero esto actualmente ya no se usa. La E en mayúscula venían en pantalones de hace muchos años. Te aseguro que ni tu padre debe tener pantalones con la E en mayúscula. Otra de las cosas que debes tener presente en cuanto a esa pequeña etiqueta es que no siempre va a venir de ese color y no siempre va a decir Levi's. Existen punto naranja, punto blanco, punto negro, y en algunas ocasiones solo va a tener la R. Ahora debes fijarte en este parche. De una vez te digo que esto no es cartón, ni es un cartón premium, ni es un cartón de alta calidad, es cuero bovino, y siempre, sin importar la referencia, van a tener el mismo color. Este es un 510, este es un 501, y como ves, los colores no cambian. Incluso el color rojo del estampado. También debes saber que en esta zona va a ir el número de referencia. Acá tienes un 501, en esta parte tienes el 510, acá tienes dos números, van a venir siempre en color negro, que es en la cintura y el largo, y la W y la N, que la W es la cintura y la L es largo, van a venir en color rojo. Otra de las cosas que cabe destacar y que podemos observar, ya que tenemos diferentes pantalones, es que solo la referencia 501 tiene esta solapa volando o sobrando. Ya los otros, que sería 510, 514, no tienen esa solapa sobrando, sino es solo el rectángulo. Con este parche que estás observando, de una vez te digo que sí o sí, con el pasar del tiempo va a comenzar a envejecer, va a empezar a perder color y también textura, porque es cuero bovino. Esto es completamente natural, así que no tienes por qué preocuparte. Y también se va a comenzar a desgastar con el uso de correa, y más si utilizas una correa de cuero. Sin embargo, algo que me gustaría destacar de este parche es que, si tú ves, lo he utilizado bastante, lo he lavado bastante, ya que es un pantalón blanco, por ende se va borrando, pero tiene un envejecido muy bonito, un envejecido atractivo.
atractivo. Ahora pasemos a fijarnos en los botones. Por lo general este botón principal siempre va a ser de color plateado. En algunas referencias, en algunas ediciones tiende a cambiar el color, no es muy usual. Por lo general, como digo, en cualquier referencia es plateado y sí o sí tiene un número enmarcado. Otra de las cosas que debes tener presente en cuanto al botón principal es que sin importar la referencia, siempre y cuando usen este botón, porque hay otros pantalones que usan un botón cosido, este siempre va a tener un cascabeleo inusual. Lo voy a acercar al micrófono para que lo escuches. Este cascabeleo va a sonar siempre que lo toques o cada vez que muevas el pantalón. También se hace importante que le prestes atención al contramarcado de cada botón. Este también cambia en cuanto a los taches. En el botón principal o en los botones debe decir Levi Strauss Co. y también abajo, o sea, Levi Strauss en la parte de arriba y partiendo de izquierda a derecha, SFCLA, que sería San Francisco, California. En cuanto a los taches tienden a ser de color plata o también de color cobrizo. Y tanto por dentro como por fuera en los taches siempre estará el mismo contramarcado, LSICO, y abajo SF, que sería San Francisco, Levi Strauss & Co. Otra de las cosas que te van a ayudar a identificar si un pantalón Levi's es original es un sello que todos los pantalones tienen en la parte interna del bolsillo izquierdo. Este sello tiende a cambiar dependiendo de la referencia. Como puedes observar, este es el sello que trae la referencia 501. Todos los pantalones que tú revisas que sean 501 deben tener este mismo sello, y algo que cabe resaltar es que no todos traen este 501. Otra cosa que cabe resaltar en cuanto a la referencia 501 es que estas traen esta etiqueta por dentro. En cambio, si tú ves la referencia 510 trae este tipo de sello y no tiene la etiqueta. Hablando de sellos y etiquetas, hermano, también debes fijarte en estas que siempre van a estar en el lado derecho. La primera etiqueta habla del cuidado del planeta en diferentes idiomas. La segunda ya tiene varias etiquetas, que sería el país de origen, los cuidados, los materiales y también, por así decirlo, la licencia del pantalón. Pero un truco infalible que te va a ayudar a identificar si un pantalón Levi's es original es utilizar el tacto, o sea, sentir el material. Este truco debes saber lo que se va a ir perfeccionando a medida que pase el tiempo y a medida que lo vayas utilizando y entrenando, porque a la primera es muy difícil que salga, ya que no estás acostumbrado o familiarizado con el material. Debes saber que esta marca utiliza alta calidad en cuanto a hacer sus prendas. Por lo mismo, los pantalones tienden a ser gruesos, muy rígidos, también muy duros y muy difíciles de estirar. Esto en el caso que sean referencias, por ejemplo 501, 505, 514 en algunos casos, que son 100% algodón, a diferencia de los 512, 510 que tienden a utilizar 1% de elastanio, que los hace un poquito más flexibles. Como por ejemplo con este 510, si tú observas, si yo lo estiro, este tiende a ceder un poco, y a medida que pase el tiempo este pantalón sí o sí va cediendo en comparación al 501 o a telas que son más rígidas, que son 100% algodón. Estas no ceden con el tiempo, pero sí con el pasar del tiempo, como todo material sin ninguna excepción, tiende a desgastarse. Hermano, te recomiendo que le des clic a este video.